Sí, doctor, se ve. No se puede visualizar. Gracias. Bueno, hoy vamos a abordar otro tema. Hemos visto en la clase anterior todo lo creo que hay un problema. No hemos terminado las lesiones por proyectil de arma de fuego, creo. ¿O sí terminamos? Me hacen recuerdo, porfa. Bueno, voy a revisar dónde nos hemos quedado. Sí, creo que hemos abordado todo. Hemos avanzado el orificio de ingreso, trayecto y orificio de salida, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, hoy vamos a ver las huellas de mordedura humana. Como verán en la imagen, son lesiones que están provocadas por la dentición humana. Y en conjunto, ¿no es cierto?, hablamos de la mordedura como tal. Cada una de las lesiones están visualizadas desde el punto de vista de la individualización, referidas a la lesión que causa cada una de las piezas dentarias. Y en conjunto hablamos como lesión de mordedura o huella de mordedura humana. Esa es la diferencia para tratar este tipo de lesiones. Y como dijimos anteriormente, las piezas dentarias del ser humano, pues al no tener un extremo agudo o una punta, ni tampoco tener uno o dos o más bordes filosos, se constituyen de hecho en elementos contundentes. Si las piezas dentarias y en sí el conjunto de piezas dentarias o la arcada dentaria va a producir una lesión en la piel, pues se va a constituir en una herida, en una lesión contusa de manera general. Si por efectos de la presión y tracción de las piezas dentarias van a producir una lesión, estas también, como vimos en las lesiones provocadas por armas contundentes, se van a constituir en diferentes formas de lesión. Y entre ellas tenemos desde las equimosis, las erosiones, las escoriaciones, las equimosis, inclusive pueden producir algún hematoma, pero generalmente transcurre directamente a las heridas contusas cuando existe solución de continuidad. Entonces, si revisamos todo lo que hemos abordado en las lesiones provocadas por elementos contundentes, en el caso de las mordeduras, siguen las mismas formas de lesión, sin excepción. La única diferencia es que en este caso, por las características de la dentición humana, pues reproducen las particularidades del elemento causante. En este caso, los elementos causantes son los dientes. Y a eso llamamos la lesión patrón o patrón de lesión. Porque al solo observar la lesión, podemos nosotros cotejar que corresponde a la arcada dentaria de un ser humano, ¿verdad? No estamos diciendo de quién es, pero sí corresponde a una arcada dentaria. Entonces, esa es la parte general. Pero en la parte específica es la identificación comparativa. Quiere decir que de los sospechosos podríamos lograr, ¿no es cierto?, los modelos y la particularización de la morfología y la posición de las piezas dentarias para hacer coincidir con la forma de lesión, o sea, para determinar la lesión patrón. Eso es otra cosa. Por lo tanto, teníamos aproximaciones genéricas o generales y específicas, como en este caso. Entonces, en los estudios de las huellas de mordedura se incorporan esos dos grandes niveles para la descripción de la lesión en todas sus características.
Partamos por lo general, que es una mordedura. Es una lesión que ha sido producida por la mordedura, en este caso de un ser humano, que se produce al apretar o al asir con los dientes sobre la piel humana. La piel, que es el elemento de revestimiento externo, digamos, ¿no? Pero al momento de comprimir no solamente actúa sobre la piel, sino con toda la estructura de los tejidos blandos, ¿no es cierto?, hasta que encuentre otra estructura de oposición como es el tejido óseo, ¿verdad? Entonces, hasta ese nivel es que puede llegar, dependiendo de la constitución de la parte del cuerpo humano lesionado. Es diferente a que la lesión o la mordedura recaiga, por ejemplo, en el antebrazo o en la cara, ¿no es cierto? O en una estructura totalmente blanda, ¿no es cierto? Como son los senos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a ser diferente. Y es así que debido a estas estructuras también las formas de lesión, ¿no es cierto?, van a ser un tanto diferentes. Ahora, esta forma de asir o apretar responden a un mecanismo de lesión. Ese mecanismo de lesión es generalmente por presión y tracción. Los dientes no solamente inciden entre los superiores con los inferiores a manera de bisagra, sino existe en primera instancia una presión y luego una tracción simultáneamente provocada por los dientes. Y pues esta forma de acción para constituirse en un tema médico legal quiere decir que se produce sobre la estructura corporal, dependiendo del lugar, ¿no es cierto? Esta tiene que existir esa probabilidad de ser comprimido o ser de alguna manera atrapado por la dentición humana. Y el estudio médico legal corresponde a hacer coincidir o a buscar la lesión patrón o el patrón lesión, ¿no es cierto?, para establecer entre los elementos capaces de provocar una determinada lesión y esa correspondencia, ¿no es cierto?, seguramente en el trabajo comparativo va a definir si corresponde a un determinado sospechoso o no. Entonces, los resultados van a ser de una concordancia e identificación positiva o, si no corresponde, la exclusión de identidad. Quiere decir que del sospechoso con el que estamos trabajando no ha sido capaz de provocar esta lesión, producir esta lesión, ¿verdad? Y entonces tiene que haber aspectos de concordancia y también aspectos de discordancia, ¿verdad? Entonces esa es la parte que interesa en un trabajo de mordedura. ¿Dónde pueden ocurrir las huellas de mordedura? En la piel o también en objetos inanimados. En la piel, pues seguramente son estas características lesionales que vamos a advertir con absoluta seguridad. Y en los objetos inanimados, ¿no es cierto? Como en este caso de una superficie blanda, pero capaz de mantener o de reproducir la estructura dentaria, ¿no es cierto?, como una señal inequívoca también de la misma. Y aquí tenemos las señales de la dentición en este trozo, en esta barra de chocolate, por ejemplo, pero estas señales pueden quedar en algunos alimentos, como una manzana, por ejemplo, también quedan en las pipas, en gomas de mascar, etcétera, ¿no? Y esto de los vasos, pues estamos hablando precisamente de vinculado a las huellas de las surcosidades labiales, ¿no? Pero tienen algunas aplicaciones específicas, ¿verdad? Bueno, eso simplemente como una aproximación. Además,
ya refiriéndonos a las otras huellas, ¿no es cierto?, que vamos a comentar posteriormente, referidos a las huellas labiales. ¿Cuáles son algunas de las características que tenemos que considerar para la evaluación de las huellas de mordeduras? Primero que nada, si desde el punto de vista médico legal interesa, ¿no es cierto?, de que se haya producido una lesión, producido, por supuesto, por la dentición humana, en este caso de otra persona. Si es así, la piel no es estable, no es fija, ni tampoco es rígida. Esta particularidad entonces hace de que las huellas de mordedura no sean tan fidedignas, no, o sea, quiere decir que no reproducen adecuadamente la correspondencia entre la dentición humana y la lesión patrón y las características lesionales. Primero, porque la piel no es estable, ni es fija, ni es rígida. Y en segundo lugar, no es un solo movimiento, sino existe un movimiento de presión y también al mismo tiempo de tracción, lo que distorsiona o va a distorsionar las características lesionales. Por otro lado, por estas características, la piel no es un buen material de impresión, porque no va a reproducir exactamente lo que quisiéramos, pero nos pueden dar señales en el estudio de conjunto, cuando no el estudio individual. Por estos aspectos se debe reconocer que la dinámica del proceso de mordedura, ¿no es cierto?, como dijimos anteriormente, es la presión y la tracción. Y esa dinámica, si la reconocemos adecuadamente, nos pueden cooperar para tener una interpretación más precisa, ¿no es cierto?, de la lesión, de las características de la lesión. Y por este motivo se debe analizar el patrón de lesión resultante, reconociendo las distorsiones que pueden existir por el tejido afectado y también por la posición y la forma de hacerlo. Entonces interesa desde el punto de vista médico-legal también la ubicación y en quiénes estamos encontrando estas lesiones para hacer el estudio correspondiente, porque la finalidad es identificar al agresor, nada más, ¿no es cierto? Porque las lesiones, la gravedad de las lesiones van a estar tipificadas, pero alguien tiene que ser responsable de esas lesiones, y justamente ese es el trabajo para, desde el punto de vista odontológico, ¿no es cierto?, para poder identificar al agresor. Esa es la idea central. Pero las huellas de mordedura, según su origen, pueden haber algunas diferencias, ya sea de mordedura de animal o mordedura humana. Tenemos que tener un primer tamiz o una primera escala de diferenciación de las lesiones patrón. Y nada más es reconocer la anatomía dentaria y el tipo de arco dentario, ¿no? Según la anatomía dentaria comparada, ustedes pueden observar acá, es completamente diferente la dentición humana respecto a la dentición de un animal, en este caso carnívoro. Los colmillos, a diferencia de los caninos, ¿no es cierto?, que se encuentran dentro del plano de oclusión, en este caso pues sobresalen y cruzan directamente entre los superiores y los inferiores. Y el mecanismo, ¿no es cierto?, al margen de la presión y la tracción, en este caso,
existen movimientos lateralizados que son capaces de desgarrar directa, porque para eso están construidas la dentición de este tipo de animales que son, en todo caso, carnívoros, ¿verdad? Entonces, esas diferencias nos van a reproducir también diferencias en la forma de la lesión inicial. Si encontramos lesiones supuestamente por mordedura, ¿no es cierto? Y estas lesiones están presentes en un cadáver, pues no tenemos otra evidencia que nos digan quién es el causante de esa mordedura. Y el médico forense, el odontólogo forense, tiene que tener esa capacidad de diferenciación, en primer lugar, de especie, ¿verdad? Y precisamente está en el conocimiento de los rasgos morfológicos de la dentición, tanto de humanos como de otros animales. Y aquí estamos hablando de una sola especie, ¿no? En este caso estamos hablando de los animales carnívoros, pero será otro el patrón, el comportamiento de los animales herbívoros o de los omnívoros, ¿no es cierto? Y de animales grandes y de animales pequeños. Entonces, nomás es necesario conocer la anatomía comparada para establecer estas diferencias mínimas necesarias. Bueno, de todas maneras, tenemos algunos animales muy cercanos, que son domésticos, que son capaces o que son o significan un riesgo latente para las personas, ya sea para los propios dueños o para otras personas que nada tienen que ver con un animal suelto, digamos, ¿verdad? Y en este caso, si se producen este tipo de mordeduras, fíjense que en la lesión patrón de la mordedura de un perro, principalmente, estoy hablando de un carnívoro, pero como ejemplo estamos poniendo un perro, las características diferenciales es que son cuadradas o tiene una forma cuadricular o cuadrangular. ¿Debido a qué? A los colmillos que activan, ¿no es cierto?, las mayores lesiones. Tenemos acá los 4 puntos. Y claramente se puede diferenciar cuáles son superiores y cuáles inferiores, ¿no es cierto? Los superiores abrazan a los inferiores. O sea, estos inciden entre el encruzamiento de manera externa, ¿verdad? Entonces, aquí se puede observar claramente esa diferencia. Debido a eso tenemos esta característica cuadrangular. En cambio, en el de los seres humanos, como reconocemos nuestras arcadas, tiene una forma o un patrón ovoide, ¿verdad? Como pueden ver acá. Y como siempre dijimos, no existe un solo tipo de lesión en una agresión, si vale el término. Tenemos desde equimosis hasta erosiones, escoriaciones, inclusive heridas, ¿no es cierto? Heridas contusas. Esa combinación, pero en el análisis de conjunto, nos demuestran de que tiene una forma ovoide completamente diferente a esta que tiene una forma cuadrangular. Ese es uno de los aspectos diferenciales muy importantes para este tipo de estudio. Y el motivo, ya lo dijimos, porque la altura de la mayor parte de los dientes, ¿no es cierto?, de los seres humanos son similares, a excepción del incisivo lateral superior y a través de la línea de Spick, ¿no es cierto?, los molares. Pero generalmente en las mordeduras los molares no participan. Generalmente participan los incisivos, los caninos, hasta los premolares a mayor. Pero después de eso los molares no inciden en las mordeduras que tengan importancia o características médico-legales. Ahora, cada pieza dentaria tiene también un patrón diferente de lesión. Por ejemplo, los incisivos son diferentes a los caninos y también los incisivos son diferentes a los premolares, porque las partes más sobresalientes, en este caso las cúspides y el borde incisal,
¿no es cierto? Si ustedes comparan entre un premolar y un incisivo, son completamente diferentes. Los incisivos tienen una forma rectangular muy fina, los caninos tienen una forma triangular y los premolares tienen una forma de dos triángulos unidos, ¿no es cierto? O dos triángulos concordantes en una misma línea. Entonces, esto también es importante a saber. Pero también, desde el punto de vista criminalístico, las huellas de mordedura pueden ser de ataque, pueden ser de defensa, pueden ser vinculados a delitos sexuales o también a maltrato infantil. Solamente como ejemplo, las lesiones de ataque, ustedes recordarán en una de las peleas épicas de boxeo, en el deporte del boxeo entre Tyson y Holyfield, ¿no es cierto? Recordarán esta mordedura, que prácticamente ha sido con pérdida de sustancia, que es lo peor, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista criminalístico, tiene ese vínculo, digamos, a saber si son de ataque, si son de defensa, o están vinculados a delitos sexuales o a maltrato infantil, que esas son las interrogantes que tienen connotación delictual y que son investigados y que también requieren de que un profesional, en este caso odontólogo, sean capaces de ilustrar a los jueces para que puedan administrar justicia debidamente. En el ejemplo que hemos visto, en esa figura, tenemos claramente una huella de mordedura de ataque o una mordedura de ataque, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? La localización principalmente pueden estar asentadas sobre la nariz, en las mejillas, en las orejas, como el ejemplo, en los labios y también en la espalda. Estas son de ataque. Pero las lesiones de defensa, ¿no es cierto?, las vamos a observar en los agresores. Quiere decir que la víctima se ha defendido y ha dejado señales de mordedura en el agresor, como una forma de defenderse de manera natural, por supuesto. Y estas son realizadas por la víctima y que en este caso no tienen huellas de arrastre ni pérdida de tejido, porque apenas estando siendo sometidos a manera de defensa intentan deshacerse del agresor en este caso, ¿no? Y generalmente se localizan en las manos o en los antebrazos, que son los elementos más importantes de agresión de una persona hacia la otra. Entonces, la ubicación nos está definiendo también este aspecto desde el punto de vista criminalístico. En los casos sexuales están vinculados a casos de sadomasoquismo principalmente y pues son mordeduras vinculadas a prácticas un tanto aberrantes dentro de, ¿qué les digo? Actividades vinculadas, ¿no es cierto?, con la práctica sexual en sus distintas connotaciones. Y la ubicación, ¿no es cierto?, y estas lesiones son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y se localizan en el cuello, en el labio inferior, en los senos, en las zonas pudendas de la mujer, ¿cierto? Aquellas que sexualmente son más relevantes. Y también existen estas lesiones entre heterosexuales y homosexuales, también, ¿no es cierto? Y en estos casos están vinculados, están ubicadas en los senos, en el abdomen, en la región púbica, etcétera, etcétera. Y en los homosexuales de igual manera tienen ubicaciones distintas o preferenciales, si vale el término. Y esto interesa a las investigaciones vinculadas a la agresión sexual principalmente y que tengan que ser valorados en algún caso cuando estos ya sobrepasan los niveles de tolerancia, porque en todo caso, en algunos casos son consentidos, pero en algunos casos son debido a una agresión, ¿no es cierto?, que está sancionado y tipificado claramente.
Dentro de ellas, una de las de estas señales más importantes están referidos al maltrato infantil. Y las características esenciales es de que generalmente cuando se trata o están vinculados al maltrato infantil, generalmente estas lesiones están en partes ocultas o aquellas que no sean visibles, ¿no es cierto? Porque el agresor siempre va a intentar mimetizar estas prácticas eh, raras, ¿no es cierto? Y va a intentar siempre evadir cualquier responsabilidad, porque reconocen de antemano que se trata de maltrato infantil y que pueden ser acusados en cualquier momento y a través de la amenaza, etcétera, intentan ocultar o disfrazar o encubrir este tipo de cuestiones, ¿no? Para no ser descubiertos. Y estas mordeduras con distintas características, ¿no es cierto? Están a veces en el tórax, en los brazos, en el abdomen, en los glúteos, generalmente, donde la ropa pueda cubrirlos, ¿no? Y no son de tanta gravedad, pero son señales que cuando existe una denuncia oportuna, se pueden cotejar con absoluta tranquilidad. No llegan al extremo de las heridas contusas, pero sí como equimosis principalmente, ¿no es cierto? Y que pueden ser fácilmente detectables. Y en caso de encontrar estos en cualquier práctica médica, ¿no es cierto? Los médicos están obligados a denunciar este tipo de cosas, ¿no? Que se sabe también cuando están vinculados a estos aspectos delictuales, se supone la reiteración del daño. Por lo tanto, hay lesiones que están en recuperación y algunas lesiones de larga data y otras que son recientes. Esos ya son típicos para denunciarlos y plantearlos como tal a la instancia que corresponda. Entonces, siendo ustedes odontólogos, ¿no es cierto?, si descubren estas señales, ¿no es cierto?, no pueden dudar, ¿no es cierto?, al margen de registrar en la historia pertinente, de manera pertinente, denunciar a la instancia que corresponda. O sea, nadie puede callarse. Caso contrario, eso estaría tipificado como un encubrimiento, ¿no es cierto? Y por ese motivo ustedes sabrán que a veces un niño cae al hospital por alguna patología X y en el momento de la revisión médica se dan cuenta de que existen estas señales, ellos inmediatamente denuncian el hecho, no pueden callarse, ¿no? Esto es solamente como algunos aspectos elementales que ocurren en la práctica médica. Bueno, esta es una de las primeras partes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, tienen la libertad de hacerlo. Bueno, pienso dos cosas, o se han dormido o se han retirado del aula. No veo preguntas. Bueno, de todas maneras, si no existen consultas, nos estaríamos quedando aquí y continuamos el próximo día, el lunes. ¿Ok? Un abrazo para todos, que estén bien. Tengan ustedes muy buenas noches. Chao, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hola, doctor.